Ay, está bien dura. Oh. En La Paz, Baja California Sur, y quiero que me acompañes a descubrir el hotel más barato de toda la ciudad. La Paz, Baja California Sur es un destino de moda entre turistas nacionales e internacionales, quienes ven en esta ciudad un gran lugar de recreo en donde puedes encontrar opciones para todos los presupuestos. Sin duda, el hospedaje es determinante al momento de viajar a otro lugar, y es por eso que me di la tarea de buscar el hotel con la tarifa más económica de toda la ciudad. Y te quiero compartir mi experiencia. Para encontrar la tarifa más baja, me fui a un comparador de precios en internet y encontré que en Booking estaba el Hotel Hacienda San José a solo 535 pesos. No había nada más económico, así que hice la reserva y aquí te cuento cómo me fue. Antes de empezar, quiero aclarar que nuestra visita se hizo con el único objetivo de ver lo que el destino nos puede ofrecer por un precio como el antes mencionado. Nuestra intención en ningún momento es perjudicar este alojamiento, el cual tiene 3.5 de calificación en las reseñas de Google. Lo primero que hice fue pasar por mi amigo, el que me iba a ayudar a grabar. Nuestro viaje al hotel tuvo un inicio complicado, porque resulta que traía la llanta ponchada y no me había dado cuenta. Lo peor es que había estado rodando la llanta dañada sin nada de aire. Acabo de llegar por mi cómplice que me va a ayudar a hacer este video. Eres la persona más tonta y traes la llanta hiper baja, se va a reventar. ¿En serio? Ve, llevo 3 días diciéndote que la llanta está baja. ¿Cómo no prenden muy grande eso? Vean esta persona despistada y desde hace cuánto. Está al ras. ¿Literal? Sí. ¿De qué una llantera? Sí. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué opinas de que va a ser el gran cómplice y el gran prestanombre para este video? Porque tú eres el que tiene la reserva. Vas a presentarte obviamente como un turista nacional que viene de Pachuca Hidalgo. Tienes así como un porte. Vamos a hacer que cambies un poco el acento nada más, por favor, para que se note la intención. La reserva va a estar abierta para todo el día. Tienes ese gran lugar para tener encuentros de tercer tipo. Te lo voy a dejar. Alfredo, puede ser un buen lugar para que te reencuentres contigo mismo. Mi amigo de repente se fragmenta y empieza a reproducir con su boca cosas que se encuentran en TikTok. Hoy en el viaje me tocó que se apoderara de él una señora conservadora panista. Disfruten lo votado. No tiene nada que ver, pero cada vez que pueda lo voy a sacar. Ellos sigan votando por Morena y van a tener esta cochinada. Sigan creyendo, no pues. ¿Quieres que se ponga el señor? ¿Cómo está el señor? Está comprando el lote, bájate a que veas la llanta todo. Y que revises la llanta. Lleva marcándote ahí el sensor días. Pero yo pensé que era la de acá. Oiga, creo que traigo baja la llanta de allá. ¿La vamos a revisar o no me quieres? No, pues revísenla porque no sé si está ponchada o no. La llanta de mi carro traía un clavo atravesado, lo que había provocado la ponchadura. Ches. Un clavo. Antes de irnos estamos en una llantera. Porque resulta... ¿Pero qué le pasó a la defensa? ¡Ay! Eso no se lo había visto, eso es nuevo. No se lo muevas más. Ay, no. Parece broma, pero también me di cuenta que la defensa estaba floja. Afortunadamente, mi amigo la volvió a poner en su lugar con un caderazo que le dio. Sí, porque aquí va engarzado el otro de aquí. El Alfredo también sabe de carrocería. Después de este problemita que tuvimos en el carro, ahora sí vamos a buscar el hotel. Resulta que andaba literal andando solamente con el rin. No tenía nada de aire la llanta. De hecho, ya también traía floja la defensa. Él agarró y de un caderazo la acomodó. Pues llevamos directo al hotel. Aquí viene mi compañero, que es el que va a hacer el check-in, porque la reservación está a su nombre. Yo le pedí que me ayudara y él aceptó. El hotel No acepté. Todo me llegó a mi correo y ¿No sabías? Pues, O sea, ¿cómo fue el asunto de la reservación? me llegó a mi correo una reservación. Ok. Fíjese que la reservación la hice por internet en una página que se llama booking.com. En el caso de esta reservación se hizo con pago en el establecimiento. Realmente no se necesitaba pagar directamente la reservación en la página de internet. Eso me pareció bastante bien. Está ubicado el hotel en esta calle. Miren, de hecho es el que está justo enfrente de color amarillo ahí y es para donde vamos ahorita. Ese es el Hotel Hacienda San José. Aquí dice cómodas habitaciones, aire acondicionado, wifi, hotel abierto 24 horas. Precios más bajos de hospedaje en La Paz. Nos estamos preparando para entrar y en efecto era el precio más bajo que encontré. Yo me puse a buscar en un comparador de precios todos los hoteles que había. Eso sí, la reserva la hice de un momento para otro, es decir, no la hice
hice con mucha anticipación y si era lo más barato, fueron alrededor de 500 pesos. No sé si va a haber depósito como en garantía, es lo que vamos a averiguar ahorita en recepción. Se ubica súper céntrico, de hecho yo creo que estamos a unas 3 cuadras aproximadamente del malecón. Finalmente ingresamos a las instalaciones del hotel. Mi amigo se acercó con el muchacho de recepción para darle sus datos y yo aproveché para darle un vistazo al área común, la cual lucía muy limpia y ordenada. La atención del chico del front desk fue muy buena, se portó bastante amable y servicial. De hecho, antes de que pagáramos, nos dio la llave por si queríamos checar el cuarto, quizás para evitarnos gastar y que no nos gustara. Eso me pareció un detallazo. Denle un aumento. Bueno, mientras mi amigo hace el check-in, estoy esperándolo aquí en el área común. Tengo una reservación. Miren, esta es la recepción del hotel. Bueno, aquí mi amigo está haciendo el registro. Fíjense que no sabía esto, pero la habitación que pedí es sin aire acondicionado, solamente tiene un ventilador de techo. Eso hay que tomarlo en cuenta, lo desconocía completamente. De hecho, en la página de internet no le puse atención y no me di cuenta si esa parte la aclaraba. Antes de acceder a la habitación, la persona que estaba en recepción muy amablemente nos dijo, antes de pagar la reserva, que si queríamos podíamos checar antes la habitación. Hicimos el pago de la reservación, fueron 535 pesos. Emiten factura, eso me parece bastante genial. Digo, si te importa a ti deducir los gastos. Ya nos asignaron nuestra habitación, es la número 5 y aparte nos dieron este juego de toallas amarillas y bueno, ya vamos a proceder a buscar nuestra habitación. Es la número 5 y está a mi lado izquierdo, así que vamos a abrir el cuarto. Ok, miren, tiene este pequeño candadito para abrirla. Vamos a entrar. Lo primero que noto entrando es un olor fuerte, intenso, quizás esa humedad. Desconozco si es un tema de limpieza o no, pero sí creo que hay un poquito de humedad. Voy a dejar aquí las toallas amarillas que me acaban de dar. Y entrando está esta barra que está cubierta con azulejo de 2 colores y está también este espejo con un marco de concreto color guinda y tiene 2 camas que están hechas con base de concreto también. Una es una cama individual y otra es una cama matrimonial. Acá está el respaldo que también está hecho con figuras de concreto. Yo desconocía cuando hice la reservación es de que el lugar no contaba con aire acondicionado. Fue un tema que quizás yo no puse atención al momento de hacer la reservación. Sin embargo, cuando subimos en recepción, la persona sí nos mencionó que solo tenía ventilador. Incluso nos dio la opción de poder venir a ver la habitación sin hacer el pago. Miren, está nada más este ventilador de techo. Aquí está el ventilador de techo y como podemos ver, el techo tiene ya algunos signos de deterioro. La pintura está un poco descarapelada, es color verde menta y tiene unas vigas de madera. Pues estoy justo al lado de la cama matrimonial y quiero hacer la prueba del colchón. Tiene una colchita color blanca con algunas siluetas. Vamos a ver ahorita las almohadas para ver qué tan buenas están, pero antes yo quiero hacer la prueba del colchón y ver qué tan blandito, de dónde me aviento. Afortunadamente tiene una muy buena base, no creo que se vaya a quebrar, es puro concreto. Aquí tengo la cama que es de tamaño matrimonial, acá hay una de tamaño individual, ay, me da cosa, 1, 2, sí, y ay, está bien dura. La verdad está muy dura la cama, sí está muy dura. Quizás, ¿qué es lo que sucede? No está tan delgado el colchón, pero no sé, sí está bastante duro. Oh, no, sí está muy duro el colchón. Bueno, eso lo deben de tomar en cuenta en caso de que se quieran quedar en un espacio como este. Y vamos a revisar las almohadas. Ahí, como podemos ver en la parte de atrás, en donde justo está la cabecera que les comento que es parte de la misma pared de concreto, hay muchísimas manchas de suciedad y de humedad. No le han dado una buena pintura en algún tiempo. El objetivo de este video es para que ustedes sepan qué es lo que pueden conseguir por un presupuesto de 535 pesos, quedándose en el hotel más barato que existe en La Paz, Baja California Sur. Aquí están las almohadas. Estas son almohadas. Vean. Miren, sinceramente huele bien. Oh. ¿Qué pasó? Ok, a ver, yo me imagino que la funda está recién lavada. Sin embargo, quizás dudaría que se le haya dado una limpieza recientemente al interior de la almohada, porque le vamos a quitar. Ok. Oh. Sí está algo sucia, la verdad. Tiene varias manchitas la almohada, no sé si se alcanza a distinguir. Se notan manchas de uso, obviamente. Digo, desconozco si esta parte de la almohada se haya limpiado recientemente, pero
El olor quizás se debe a que recientemente han mantenido una limpieza. Aquí está la otra cama. Esta es la almohada. En esta cama no tiene funda la almohada, simplemente está peloncita. Vamos a revisar cómo son los colchones. Esos son los colchones que tienen las camas. Ok, tiene arena. Hay unos granitos de arena. Quizás le hace falta una buena aspirada a la cama esta. Vamos a revisar ahora cómo está esta cama. Sí está muy manchada. Sí está muy manchado el colchón. Vean todas las manchas que tiene el colchón. Manchas de uso. Como pueden ver, sí, el colchón no se ve en muy buenas condiciones. En esta misma habitación, a un lado de la puerta, está esta especie de closet para que puedas acomodar tus pertenencias. No tiene ninguna puerta ni nada. Los separadores son de concreto. Es una habitación bastante sencilla. El piso a simple vista se ve limpio. Habría que tocarlo para ver en qué condiciones está. En la parte derecha de la habitación, a un lado de la puerta, están estas ventanas que se pueden abrir. Al no tener aire acondicionado, la verdad sí, las ventanas pueden ayudar bastante porque el clima aquí en La Paz, y más en verano como en esta época, es alrededor de los 39, 40 o incluso más, ¿no? Grados centígrados. Una de las amenidades que tiene es jabón. Usan esta marca que se llama Rosa Venus. La cerradura del baño es bastante simple, es sencilla, es como un pasador nada más. Vamos a entrar. Entrando está el apagador. Aquí hay una luz, es una bombilla blanca la que tienen. Y ¿qué? Tiene pipí esto. A ver, ven. ¿Alguien hizo pipí? Sí. El baño está sucio. De hecho, sí, tiene un olor a pipí. Alguien hizo el baño aquí, no le bajaron y probablemente no se limpió. Esta parte del baño es como un poco más bajo el techo. De hecho, prácticamente tengo una distancia, una cuarta de mi cabeza hasta el límite del techo. Aquí está el lavamanos, igual tiene este jabón de Rosa Venus. Una pequeña cortina que divide el excusado de la regadera. Esta es. Aquí casi no se nota, pero está un espejo. Esto un poco le hace falta buen mantenimiento. Aquí está la regadera de este baño. Bueno, tiene agua, espero yo, fría y caliente. Pues sale bien la presión de agua, ¿eh? Y sinceramente no creo que aquí se necesite agua caliente porque hace un calorón tremendo en la paz. Aquí está la otra. Esta llave sale con menos presión. No, considero que la presión del agua está bastante bien. Quiero ver qué tan limpio está el suelo. Me gustaría quizás pasar la mano por debajo para ver qué tan sucio está. A ver si encontramos algo de polvo o quizás si está limpio. Si hay algo de polvo, quizás les faltó aspirar un poquito esta parte del piso. Ahora vamos para este lado. A ver. Hay mucho polvo y cabellos de personas. Sí les hace falta una aspirada en toda esta área. En sí, esta es la habitación que tienen en el hotel más barato de La Paz, Baja California Sur. 535 pesos cuesta la noche aquí. Algo que en positivo, que me parece bastante bien, es que tienen Wi-Fi completamente gratis para las personas que se quieran hospedar. Otro de los puntos que me parecen muy buenos de este hotel es la ubicación. Definitivamente, prácticamente están en pleno centro, están a 2-3 cuadras del malecón. También tienen que tomar en cuenta ese tipo de detalles que tienen que ver con el mantenimiento, la calidad de las instalaciones y además el tema de la limpieza, que quizás es algo en lo que deberían de poner un poquito más de atención. Ok. Arriba vemos algo. ¿Qué es eso? Acerca la cámara. A ver, ¿qué es? Es un preservativo usado lo que está en ese lugar. Por cierto, fíjense cómo me quedaron las manos. Puse y agarré esta parte de aquí y se me llenaron de polvo también. El tipo de detalles es un descuido que tiene el lugar que no tendría por qué pasar. Pero bueno, sí, lo que está acá es literal un preservativo de hombre. Miren, aquí está. Ese es el preservativo que les estoy mencionando. Este descuido sí me parece, la verdad, innecesario. Sí deberían tener más cuidado. Y digo, sinceramente, nosotros rapidísimo nos dimos cuenta que sobresalía ahí algo de plástico y se nota que es un preservativo. Esta es una de las cosas a las que te puedes encontrar en caso de que vengas a estos sitios. Esto es una habitación de 535 pesos en la ciudad de La Paz. Me gustaría muchísimo que me dejaran sus comentarios y que me dijeran qué opinan de un espacio así, si creen que lo considerarían para una estancia aquí en la ciudad. Este contenido, créanme que no es con el objetivo de generar nada negativo hacia el lugar. Simplemente vinimos, rentamos este espacio porque nos parecía interesante saber qué era lo que podían ofrecer en la
la capital de Baja California Sur por un precio asequible para todos. Y bueno, esto fue lo que encontramos. Voy a lavar las manos y les quiero ir a mostrar la parte de afuera del lugar para que me digan qué es lo que opinan. Estoy en el área común del hotel. Hay un jardín en la parte del medio. Alrededor están todas las habitaciones. Están esas jardineras que están bastante amplias. Hay muchas bugambilias. Hay algunas habitaciones que tienen techo de lámina y bueno, aquí hay unas macetas con esas plantas. Son muchas habitaciones las que hay aquí. Bueno, pensé que eran menos de las que quería. Obviamente no es un hotel muy grande, pero por ejemplo aquí está la número 24. En esta parte está este toldo que le da sombra al área y hay bastantes macetas. Hablando con el muchacho de recepción, confirmé que en efecto, en total son 24 habitaciones. Algunas sí tienen aire acondicionado, aunque son poquito más caras, alrededor de 650 pesos la noche. En la parte del medio está esta mesa con sillas para sentarse. Las sillas están un poquito deterioradas. De hecho, aquí el asiento es inexistente prácticamente. Voy a tratar de sentarme. Quién sabe si esto me vaya a soportar porque sí se ve que está un poquito deteriorado. Bueno, al parecer sí me aguanta. En este mismo espacio, que es como un jardín, está esta parte techada con lámina y aquí por lo que veo es un lugar de asador. Tiene su lavabo. Sí sale agua. A mí particularmente me parece que ese hotel tiene muchísimo potencial, pero el precio que cobran obviamente no podemos pedir más comodidades, sería absurdo. No obstante, la limpieza es algo fundamental. Estoy seguro de que una vez que lo resuelvan, esto los puede poner como una gran alternativa para aquellos que andan ajustados de presupuesto. Quizás todas las demás habitaciones estaban en mejores condiciones y yo solo tuve la mala suerte de que me tocara esta, no lo sé. Hay otra parte del hotel y por lo que veo es como una sala de espera. Hay unos sillones en este lugar, un boiler, unos cuadros. Los sillones son 3 en total y para acá sigue creciendo el lugar. Ya al parecer no hay habitaciones habilitadas. También hay bastantes plantas. Aquí se ve que está el área de lavandería. Ahí se ven las toallas amarillas que fueron las que nos dieron. Pues esto fue el hotel más barato de La Paz, Baja California Sur. Yo creo que si tuviera que hacer una evaluación, los pros definitivamente, y me parece que lo más fuerte es la ubicación, céntrico, y contras, bueno, como ustedes pudieron ver, hay algunos detalles de limpieza y de mantenimiento en las instalaciones. Por lo que vi, el lugar es bastante familiar. Miré entrar a algunas familias con sus hijos y me imagino yo que es un lugar bastante seguro en ese aspecto. Yo desconozco la reputación del sitio, pero por lo que vi, pues hay otras personas aquí que vienen con sus familias y eso podría ser una muy buena señal. Esto fue el recorrido por el hotel más barato de La Paz, Baja California Sur. Si te gustó el contenido, apóyame dándole like a mi video y compartiéndolo. No te olvides de suscribirte para ir haciendo de esta una comunidad mucho más grande. Gracias.